Mi nombre es Ángela. Yo soy la directora ejecutiva de la Cámara de la Industria de Plástico, ACIPLAST. Y bueno, vamos a proceder con el último webinar de este año. Les agradecemos mucho su participación. Les recordamos primeramente que este webinar se brinda en el marco del proyecto de prevención de residuos marinos en el Mar Caribe, el proyecto PROMAR, con el cual ACIPLAS y CEGESTI tienen un convenio de colaboración. Y el día de hoy se nos compartirá información sobre indicadores de economía circular. Algunas de las indicaciones es, por favor, les solicitamos mantener los micrófonos en silencio. Ojalá no utilizar la cámara para no afectar el ancho de banda. Recordarles que vamos a grabar este webinar y que vamos a contar con un espacio de 60 minutos donde compartiremos información sobre qué son los indicadores de la economía circular, cómo se establecen esos indicadores, cuáles son los más comunes y la ventaja que genera esta utilización de estos indicadores. Al finalizar, vamos a tener un espacio de reflexiones por parte de la audiencia, para lo cual les agradecemos escribir sus consultas y comentarios a la expositora a través del chat que se provee en esta plataforma, para darle lectura al final de la participación. Ok, bueno. El día de hoy vamos a contar con la gentil participación de la señora Isabel Salazar Herrera. Ella es socia fundadora de Nuguas Soluciones Sostenibles, una consultora estratégica que apoya a las organizaciones en el ecodiseño de soluciones sistémicas centradas en el ser humano para crear valor compartido. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en estrategias de sustentabilidad, energía, cambio climático y economía circular. Isabel ha trabajado con empresas líderes en industrias de metalúrgica, manufacturera, bebidas, automotriz, química y cementera, tanto a nivel corporativo como a nivel operativo, así como en proyectos públicos apoyados por programas de cooperación internacional en México, América Latina y Europa. Sin más, adelante, Isabel. Hola Angie, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación para estar el día de hoy en este webinar con ustedes y hablar de lo que son los indicadores de economía circular, cómo se implementan y para qué nos sirven, ¿no? ¿Qué valor nos dan? Voy a compartir mi pantalla. Ay, no me... Ya, listo. Si me puede alguien nada más confirmar que ya ven mi pantalla. Perfecto. Muy bien, pues vamos a iniciar esta hora que tenemos para platicar con ustedes. La agenda que preparamos para el webinar del día de hoy es primero entender qué son los indicadores para la economía circular. Luego vamos a platicar de cómo se establecen estos indicadores dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, cuáles son los indicadores más utilizados de los distintos marcos que existen para los indicadores de economía circular, cuáles se están utilizando ahorita, hacia dónde va la tendencia. Y al final, los principales retos y oportunidades que hay para las organizaciones al establecer y empezar a utilizar indicadores de economía circular. Entonces vamos a iniciar con qué son los indicadores para la economía circular, ¿no? Y los indicadores de circularidad simplemente son métricas que se utilizan para medir elementos circulares, ya sea de actividades, de productos o servicios que una organización pone a servicio en el mercado, de la sociedad. Y al hablar de elementos circulares, lo que nos estamos refiriendo son aquellos aspectos que queremos medir de la circularidad. Por ejemplo, qué tan reutilizable es algún material que estoy poniendo o algún producto que estoy poniendo en el mercado, cuántas veces se puede reusar, por cuánto tiempo se puede prolongar la vida útil de ese producto que estoy poniendo en el mercado. Para el caso de los servicios, cuando empezamos a trabajar con estos nuevos modelos de negocio que se le conocen como productos como servicios, qué es lo que tengo que empezar a medir para entender cómo estoy haciendo esta transición hacia la economía circular, ¿no? Algo que nos tiene que quedar muy claro, y tal vez esto ya lo platicaron en alguno de los otros webinars, es que la economía circular
o sea, lo que van a empezar a vivir o ya están viviendo las organizaciones es una transición, ¿no? Entonces, los indicadores de circularidad lo que nos van a apoyar y lo que nos van a aportar es poder ir entendiendo dónde estoy ahorita como organización y qué tengo que ir haciendo para poder llegar hacia donde quiero ir, ¿no? En el tema de economía circular, cómo voy a ir midiendo esa transición, ese cambio que voy a ir haciendo, que dependiendo de el eslabón de la cadena de valor de la cual soy parte, dependiendo en cuál eslabón es el que yo participe, el rol que yo tengo dentro de una cadena de valor, es la parte que nos va a tocar hacer esa transición, ¿no? Entonces, los indicadores son de gran ayuda para poder entender dónde estoy ahorita y en qué tengo que ir trabajando para hacer esa transición. También en el caso de aquellas organizaciones que se enfoquen en la parte de diseño y de probar nuevos prototipos, proyectos, los indicadores también les van a ayudar a poder identificar desde el inicio del diseño cuáles son esos aspectos de circularidad que son los que ustedes van a querer medir. Y va a depender mucho del modelo de negocio y va a depender mucho de la propuesta de valor que se está poniendo en el mercado. ¿Para qué nos sirven los indicadores, no? Como comentaba, poder entender el grado de circularidad que tiene mi empresa, mi organización, dónde estoy ahorita, cómo fijamos, ya entendiendo dónde estoy, entonces ahora sí, cómo fijamos objetivos de mejora, en qué aspectos de circularidad de mi producto, de mi servicio yo me quiero enfocar para ir mejorando e ir haciendo esta transición. Y cómo vamos de alguna manera controlando esas mejoras que vamos teniendo en nuestras actividades, en nuestras acciones circulares, ¿no? Como es el dicho y sobre todo en la industria, pues lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, es algo que es parte de este proceso, entender muy bien qué queremos medir para ir asegurando esa mejora, ¿no? Entonces, todas estos objetivos o del por qué queremos hacer esa medición nos ayudan a identificar un sistema de métricas que como empresa o como organización nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Para mí el principal objetivo del uso de los indicadores es que me brinde información que yo como tomador de decisión, que yo como parte de un equipo de liderazgo de alguna organización, me va a ayudar a tomar decisiones. Aquellos indicadores o métricas que no te ayuden a tomar una decisión, pues no son de utilidad para la organización, ¿no? Ese sistema de métricas me va a ayudar para identificar qué oportunidades circulares tengo dependiendo de mi modelo de negocio, dependiendo del mercado en el que estoy, qué riesgos lineales puedo atacar o puedo mitigar a través de acciones de circularidad. Pueden ser riesgos de mercado, riesgos legales, empresariales, operativos, va a depender mucho del tipo de sector en el que me encuentre, pero por decir, con todo este cambio de regulaciones que están viendo en el caso de América Latina en mercados objetivos como son el europeo, ciertos países también en Asia, están empezando a poner reglas en este tema. Entonces, bueno, también las oportunidades que yo identifico al empezar a implementar métricas me van a ayudar a ir mitigando estos riesgos que a lo mejor existen, ya sea en mi mercado nacional o en el mercado internacional, ¿no? Me va a ayudar a establecer una línea base y monitorear los avances de la transición. Esto ya lo había comentado. También poder reportar a los grupos de interés, tanto internos como externos. Si soy una empresa que tengo accionistas a los cuales les tengo que rendir cuentas, pues también los indicadores o este sistema de métricas me van a ayudar a poderles comunicar cierta información, ¿no? Hacia adentro de las organizaciones, pues también mis empleados, mis equipos de liderazgo son parte de mis grupos de interés y también comunico. Hacia la comunidad, también puedo comunicar cierta información, ¿no? Colaborar con la cadena de valor, y lo vamos a ir viendo,
Y es muy claro que en un sistema circular, pues no, las organizaciones no pueden trabajar en silos, tienen que colaborar con su cadena de valor para poder implementar ciertas acciones de economía circular. Entonces, el también empezar a medir me va a dar la oportunidad de entender con quién tengo que colaborar de mi cadena de valor, ¿no? Y por último, identificar nuevos negocios, nuevas oportunidades que existen en mi mercado y que podemos ir como organización moviéndonos hacia allá, ¿no? Y esto es como lo comentaba, es un esfuerzo de la cadena de valor. Como pueden ver en este ejemplo, aquí de manera corta, pues podemos ver un ejemplo de una cadena de valor, ¿no? Donde empieza la parte de materiales, la parte de manufactura, los canales de distribución, los usuarios y todos los ciclos que hay de poder ir implementando para recuperar los distintos materiales y como es el objetivo de la economía circular, mantener los materiales y los productos el mayor tiempo posible dentro de la economía, pues vemos que es un esfuerzo de cadena de valor, ¿no? Aunque si yo soy una empresa que se encuentra en el eslabón de manufactura, tengo que colaborar con con mis proveedores de materiales, tengo que colaborar también con mis distribuidores, tal vez me tengo que ir hasta mis usuarios para poder obtener y recuperar ciertos materiales o entender cómo está haciendo el uso de esos productos que estoy poniendo en el mercado para poder identificar mejoras, ¿no? Entonces, como lo comentaba, este es un esfuerzo de cadena de valor y los indicadores nos van a ayudar a ir identificando qué información necesitamos y con quién de nuestros socios de cadena de valor tenemos que empezar a interactuar de otra manera. Y bueno, ya habiendo platicado un poco de para qué nos sirven los indicadores, vamos a platicar ahora cómo vamos a ir estableciendo qué indicadores de economía circular como empresa puedo utilizar, ¿no? Cómo voy definiendo cuáles van a ser útiles para mí. Y yo divido este proceso en 6 grandes pasos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, cómo se va llevando a cabo. Y esto también les va a brindar a ustedes como un paso a paso de qué es lo que tienen que empezar a trabajar si están ya en este camino de ir estableciendo indicadores para medir sus acciones de circularidad o para entender en dónde están y qué tienen que empezar a trabajar para la mejor ir logrando ciertos objetivos que se tienen dentro de las organizaciones, ¿no? Y el primer paso es entender el contexto, ¿no? Y a esto me refiero es definir el objetivo y el alcance de lo que queremos medir, entender muy bien cuál es el propósito de la evaluación, como lo comentaba, los indicadores que yo establezca me tienen que servir para tomar decisiones, le tienen que servir a mi equipo de liderazgo dentro de una organización para tomar decisiones e ir marcando el rumbo de la transición hacia una economía circular. Entonces, no es definir indicadores por definir, ¿no? O tomar indicadores porque, bueno, pues estos son los que se usan y pues estos son los que voy a medir. Realmente tienen que tener tienen que contribuir al logro de un objetivo y al propósito de lo que ustedes quieren evaluar, ¿no? Y aquí en la parte de entender el contexto, pues es muy importante también ir determinando qué parte del sistema quiero medir, si quiero medir ciertas acciones de circularidad que estoy realizando como organización, si quiero empezar a medir ciertos objetivos que nos planteamos como organización, si quiero empezar también a medir los impactos que están causando esas acciones de circularidad. Como ustedes saben, una organización, además de que no trabaja en silos, sino que es parte de una cadena de valor, también es parte de un sistema. Entonces, todas aquellas acciones o actividades que como organización dentro del sistema económico realizamos tiene un impacto hacia el sistema social del cual somos parte y también tiene un impacto hacia el sistema ambiental, ¿no? Entonces, no solamente es
y hacia eso vamos a verlo más adelante, los frameworks de medición tienen este enfoque, ¿no? No solamente es medir ciertos aspectos de circularidad, sino también es medir el impacto. Entonces, esto es algo que también se define en esta primera fase, donde entendemos cuál es el contexto de lo que se quiere evaluar y de lo que se quiere medir, ¿no? Entonces, este es el primero, como fijar la base, estar como equipo dentro de una organización como de acuerdo en lo que queremos entender y lo que queremos medir, para ahora sí pasar a la siguiente fase, que es la parte de establecer límites, donde aquí ustedes van a ir definiendo cuáles son los límites del sistema que quieren analizar, ¿no? ¿Qué nivel del negocio queremos evaluar? ¿Queremos evaluar toda la organización? ¿Queremos evaluar una línea de producción? ¿Queremos evaluar una instalación? ¿Queremos evaluar un producto en específico? ¿De qué va a depender eso? Pues de lo que identificamos en la primera fase, ¿no? El objetivo de la evaluación, pues con ese va a ser nuestra entrada para poder definir como organización qué nivel de negocio es el que queremos evaluar o necesitamos evaluar para entender, ¿no? En dónde estamos. Esta parte de la escala espacial, como lo comentaba, podemos ser organizaciones pequeñas que somos locales y vamos a evaluar solamente tal vez el proceso o cierta instalación donde estamos, o a lo mejor podemos ser una empresa mucho más grande que tenga presencia en distintas ciudades, en distintos países, y queremos evaluar toda la escala, ¿no? A nivel regional o a nivel mundial, dependiendo del tamaño de la organización. Entonces, eso es algo que definimos en la escala espacial, y la escala temporal es también cuánto tiempo queremos medir, ¿no? Y esto va a depender mucho del ciclo de vida de los productos o de los servicios que nosotros ponemos en el mercado. Y esto, para aquellos que tengan a lo mejor alguna experiencia con el tema de análisis de ciclo de vida, donde se miden ya más bien temas, categorías ambientales, de impacto ambiental, ahí también el espacio temporal, qué tanto tomamos información o qué tanto tiempo necesitamos tener datos para poder hacer la medición, pues va a depender mucho de la vida útil de los productos y de los servicios que ponemos en el mercado, ¿no? Y también en esta fase nosotros definimos qué aspectos de circularidad son los que vamos a medir, ¿no? Si vamos a medir la parte de reutilización de materiales o de extender no sé, por decir, la extensión de vida útil de ciertos productos en el mercado. Quiero medir la reparabilidad de los productos que yo pongo en el mercado. Esa parte también la vamos definiendo en esta etapa, ¿no? Todo lo que nosotros queremos medir y porque de eso va a depender la selección de los indicadores. Ya cuando entendí qué es lo que yo quiero medir, pues ahora sí pasamos a la tercera etapa, que es la parte de seleccionar indicadores. Y aquí lo que yo quiero entender es, bueno, aquí vamos a seleccionar esas métricas que vamos a utilizar como base para lo que definimos en la etapa 1, que es el alcance de lo que queremos medir y el propósito de lo que queremos medir, pero también tomando en cuenta los límites que definimos de lo que vamos a medir, ¿no? Y estos indicadores nos van a ayudar a entender cómo afectan, tanto de manera positiva o negativa, esos objetivos o esas acciones circulares al tema de aspectos sociales, medioambientales y económicos, ¿no? Como lo comenté hace un momento, no solamente es medir ese aspecto de circularidad que quiero entender, como la reparabilidad, la reutilidad de algún producto que estoy poniendo en el mercado, sino también quiero entender cuál es el impacto, ¿no? En la parte económica, social y ambiental que está teniendo esa actividad o esa acción de circularidad que yo estoy realizando como organización. Y aquí, en esta parte de selección de indicadores, que vamos a ver ahorita más adelante, hay una serie de categorías donde
dependiendo de lo que yo quiero medir, puedo ir seleccionando cuáles son los indicadores que me van a proporcionar esa información que es relevante para la toma de decisión, ¿no? Por ejemplo, hay una categoría que está enfocada en el tema de agua. Si a lo mejor yo soy una empresa o una organización donde el agua no es un recurso que se utilice, y también el producto que yo estoy poniendo en el mercado o el servicio tampoco consume agua, pues entonces no tiene, pues no tiene relevancia identificar o seleccionar indicadores de categorías de agua, a diferencia a lo mejor de otra organización, y habla, por decir, de la parte de botellas de plástico, pues donde el agua es un recurso que se utiliza en distintas etapas de la cadena de valor, pues entonces va a ser muy relevante definir un indicador que mida también la parte de qué tan circular y qué tan eficiente estoy siendo en el tema del agua, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ir viendo ese tipo de indicadores, pero es un ejemplo para ir identificando que los indicadores que voy a seleccionar, pues sí tienen que tener como esa coherencia con lo que yo quiero medir y con los límites que también estoy estableciendo, ¿no? La siguiente etapa es la etapa 4, que es la parte de recolección de datos. Y aquí está muy enfocado con la gestión y calidad de datos, que suele ser una de las etapas más retadoras para las organizaciones, porque ya que seleccionamos los indicadores, también tenemos que identificar qué datos son los que vamos a utilizar, ¿no? Y aquí se vuelve retador porque normalmente y bueno, dependiendo de los límites que se establecieron, vamos a necesitar tal vez acercarnos con nuestra cadena de valor para poder obtener información. Habrá información que nosotros como organización tengamos, pero habrá información que vamos a necesitar empezar a trabajar con distintos socios de la cadena de valor, ¿no? Y a veces hasta hacia adentro de las organizaciones se vuelve un reto porque muchas veces no se cuentan con datos, pero no se tienen ordenados o no se generan ciertos reportes. Muchas veces las organizaciones o lo que me ha tocado ver a mí es que se tiene información, se tienen datos, pero como normalmente hay datos que no se necesitan para los reportes que las empresas ya están acostumbradas a manejar, pues no se corren esos reportes, ¿no? O no se incluyen esos datos en esos reportes. Entonces, bueno, hay que regresar al inicio de cómo podemos empezar a recopilar esos datos. Si soy una organización que tengo sistemas donde tengo esta parte donde voy almacenando datos, pues es un poquito más fácil porque pues se tienen que correr a lo mejor reportes distintos, pero los datos se tienen ahí. Pero si soy una empresa que a lo mejor soy más manual y no tengo todavía sistemas, si más bien utilizo a lo mejor hojas de Excel, pues muchas veces hay datos que no se están capturando, ¿no? Entonces me tengo que ir a lo mejor hasta la operación para ver cómo puedo empezar a recopilar esos datos. Entonces, también los indicadores, y esto suele ser como un proceso de regresar, oye, si quiero medir esto, pero ya vi que no tengo estos datos, puedo seleccionar ahorita otro indicador o qué tipo de datos puedo utilizar. Y aquí en la parte de recolección de datos se dividen como en dos grandes tipos, ¿no? Lo que se le conoce como datos primarios, que son esos datos que como organización tengo, vienen de mi proceso, vienen de mi operación, o datos secundarios que al no tener información dentro de mi organización, puedo utilizar datos secundarios como promedios sectoriales o promedios a nivel regional o a nivel país de ciertas estadísticas que hay dentro del país o dentro del sector, y los puedo empezar a utilizar para hacer como este primer cálculo que me va a permitir entender en dónde estoy. Pero también esta etapa se vuelve muy, muy importante porque les permite a ustedes empezar a identificar qué acciones también en mejora de recolección de datos y mejora de la calidad de los datos tengo que empezar a trabajar
como organización, ¿no? Al final de este proceso, no solamente va a ser implementar planes de acción hacia aquellas oportunidades que identifiqué de economía circular, sino también empezar a definir planes de acción de cómo puedo mejorar la recolección de datos, cómo puedo asegurarme de tener datos de mayor calidad, para tener una mejor toma de decisión. Recuerden que al final estos datos lo que les va a permitir es poder tomar decisiones dentro de la organización, y entre mejor sea la calidad de los datos, pues es mucho mejor para el equipo de liderazgo, porque se están tomando decisiones con mucha más seguridad de lo que se tiene, ¿no? Entonces, esta etapa es muy crítica, tanto para entender cuáles son los datos y el tipo de información que tengo actualmente, pero también qué necesito hacer para mejorarla, y con quién de mi cadena de valor tengo que empezar a hablar para poder obtener ciertos datos, ¿no? Esta es la parte de la etapa 4, que es recolección de datos. La etapa 5 es la parte de cálculos e interpretación de resultados, ¿no? Ya que seleccioné mis indicadores, que entendí cómo se calculan esos indicadores, y ya tengo los datos, ya sea tanto datos primarios como datos secundarios con los que puedo hacer los cálculos, pues hago todo ese procesamiento de datos para empezar a calcular los resultados de los indicadores, y empezar a analizar e interpretar los resultados. Aquí una de las recomendaciones que yo doy cuando estamos trabajando en esta etapa siempre es, a lo mejor hacia dentro de una organización le toca a una persona o a dos personas la tarea de empezar a desarrollar estos indicadores, pero siempre cuando se hace el análisis y la interpretación de resultados, la recomendación es que se haga con un equipo de trabajo, ¿no? Porque al final, y ustedes que conocen el tema de economía circular, no trabajas con una sola área de la organización, vas a trabajar con distintas áreas, tal vez con la persona que es responsable de la compra de materia prima, con la persona que es responsable de operaciones, con la persona de logística, entonces, o a lo mejor hasta con con ciertas personas de la cadena de valor, donde ya hay un acercamiento y ya empezaron a trabajar en conjunto para obtener ciertos datos. Entonces, la interpretación de estos resultados pues suele ser mucho más rica, enriquecedora en lo que se obtiene cuando se hace con un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones que damos, obviamente cuidando sobre todo cuando son otros actores de la cadena de valor, pues este tema de confidencialidad, pero es mucho más enriquecedor hacer esta interpretación con un equipo multidisciplinario que solo, ¿no? Y bueno, aquí también en esta etapa pues vamos entendiendo con base a lo que definimos en la etapa 1, que es cuál es el objetivo de hacer la medición, qué es lo que queremos evaluar, qué es lo que queremos entender, pues si estos resultados me están dando información sobre lo que yo definí en la primera etapa de lo que quiero medir, ¿no? Y si no, pues tal vez me voy a tener que regresar en alguno de los pasos aquí para ir haciendo ajustes, para poder obtener los resultados que estoy buscando, ¿no? Y porque al final lo que quiero hacer es tomar decisiones con la información que voy a obtener. Entonces, si los resultados no me están dando esa información, pues difícilmente va a ser de utilidad para el equipo dentro de una organización, ¿no? Entonces, eso es algo muy, eso es un punto muy importante en la parte de la interpretación de resultados. Otra cosa que también es importante en esta etapa es la parte de ir documentando
estas suposiciones que a lo mejor se van haciendo, ¿no? Muchas veces la interpretación de resultados también va a depender de ciertas suposiciones o de que pasen ciertas cosas dentro del mercado o dentro del sector del cual yo soy parte. Entonces, eso es muy importante. Si se utilizan ciertas suposiciones cuando se interpretan los resultados, es muy importante también irlas documentando, ¿no? De hecho, el paso a paso, una de las recomendaciones para las organizaciones es que cuando lo vayan haciendo cada uno de los pasos y los vayan implementando, vayan documentando el cómo lo fueron haciendo, ¿no? Porque el día de mañana puede llegar alguien nuevo a la organización, y ahora es responsable de correr este proceso, de gestionar este proceso, y pues no va a entender lo que a lo mejor ya se hizo en un primer ejercicio. Entonces también el ir documentando no solamente esta parte de los resultados, sino todo el proceso de cómo se va haciendo cada una de las etapas, es muy importante para tener una trazabilidad de todas las decisiones que se fueron tomando en cada una de las etapas, por qué se decidió eso, por qué se enfocó en eso. Es muy importante y les va a ayudar mucho a ustedes como organización para ir entendiendo cómo se llevó a cabo todo el proceso, ¿no? Y por último, tenemos la actividad o la etapa 6, que es la trasladar a la acción. Aquí es donde las métricas o los indicadores que definimos nos van a guiar para tomar acciones, ¿no? Y aquí es parte de lo que vamos identificando es qué oportunidades y riesgos identificamos con esta información. Por decir, si identificamos que somos muy dependientes a lo mejor de cierta materia prima que viene de un proveedor, y que empieza a haber cierta regulación para ese material, bueno, ¿qué riesgos son los que estamos identificando? ¿Qué tenemos que trabajar a lo mejor con el proveedor para que él también empiece a implementar ciertas acciones de circularidad? O a lo mejor tengo que empezar a identificar otro tipo de proveedores para que me puedan dar el material que yo necesito con las especificaciones que yo necesito para ir mitigando estos riesgos, ¿no? ¿Qué oportunidades identificamos, no? También es si quisimos medir un tema a lo mejor de reparabilidad y vemos en dónde estamos actualmente como organización y sabemos que hay una oportunidad muy grande en el mercado, bueno, eso es una oportunidad y cómo la podemos empezar a potenciar, ¿no? Como empresa, como organización y que a lo mejor se vuelva un nuevo mercado en el que ahorita no estoy, pero que puedo empezar a ganar mayor presencia, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos entendiendo con los resultados que obtuvimos en la etapa 5 es esas oportunidades y riesgos que identificamos, las acciones que tienen un mayor potencial, y el potencial no lo vean solamente desde el punto de vista económico, sino también desde un punto de vista de impacto social y de impacto ambiental. Recuerden que la economía circular lo que busca es no solamente medir el impacto económico y la circularidad, sino también empezar a entender los otros impactos que también ustedes ocasionan, ¿no? Bueno, que la actividad económica ocasiona. Entonces, en esta parte potencial también se van identificando impactos tal vez ambientales, sociales, donde ustedes pueden, y va a depender mucho de su nivel de influencia, pero bueno, dentro de lo que esté en su nivel de influencia, cómo pueden también potenciar de manera positiva estos impactos, ¿no? Y es la información que se obtiene en la etapa 5 y 6 también les va a servir como organización para ir definiendo el caso de negocio. Normalmente, pues para a lo mejor pedir una inversión o tomar la decisión de moverse hacia una actividad, pues se necesitan números, ¿no? Entonces también todo este ejercicio les va a poder brindar a ustedes esa información que se necesita para construir el caso de negocio y llevarlo a un plan de acción dentro de la organización. Entonces, estas son las 6 etapas que se identifican o que se pueden ir siguiendo para
para ustedes ir estableciendo qué indicadores de economía circular son los que van a utilizar, ir obteniendo resultados que les permitan tomar decisiones. Ahora vamos a ver cuáles son los indicadores que más se utilizan. Hay dos frameworks que ahorita son los que más se están utilizando a nivel, sobre todo de las organizaciones privadas, del sector privado, pero que al final también pueden ser utilizados en otro tipo de organizaciones. El primero es el World Business Council for Sustainable Development, que es se le llama Circular Transition Indicators, que son los indicadores de transición circular, y que estos ya va en la versión 4 porque es una iniciativa que ha sido probada con empresas, ¿no? Con organizaciones. Entonces, esto creo que lo hace muy enriquecedor porque estos indicadores se han estado mejorando. Y si ustedes revisan esta guía, pues es muy clara en el paso a paso de cómo ir implementando cada uno de los indicadores, qué información es la que necesitas y para qué te sirve el indicador, ¿no? Que también es algo importante a la hora de definir cuáles indicadores vamos a utilizar. No quiere decir que los tenga que aplicar todos porque tal vez no los necesite, pero sí es muy clara en la explicación de cada indicador para ir determinando cuáles son los que podemos utilizar, ¿no? Y esta herramienta lo que hace, lo divide en 4 grandes categorías, que es como la del cierre de ciclo, que aquí pueden ustedes ir midiendo la circularidad de materiales, la parte también de la circularidad del agua y el tema de energías renovables. Como saben, en el tema de economía circular no solamente se mide el tema de los materiales que se están utilizando, sino también se incluye otros recursos como es el agua y como es la energía renovable, ¿no? Tiene otra categoría que se llama el optimizar los ciclos, donde aquí está muy enfocada en ciertos materiales que son críticos. Esto va a variar mucho dependiendo del sector en el que nos encontremos, pero para ciertos sectores, pues ya hay como públicamente y a nivel global ciertos listados de materiales que son considerados como materiales críticos. También, en este caso, la Unión Europea también tiene un listado de materiales que son considerados críticos y que esto nosotros también nos puede ayudar como organizaciones a entender, pues si dentro de nuestra cadena de valor o de nuestros procesos tenemos alta dependencia de algún material que sea crítico. También hay otros indicadores que te ayudan a identificar ya sea el tipo de recuperación que se tiene, y ahorita vamos a ver cuáles son los tipos que maneja este framework, y la parte de la vida útil de los productos que se ponen en el mercado, ¿no? Luego tiene una tercera categoría donde mide el valor. Estos indicadores están mucho más enfocados en la parte económica, para entender cuánta proporción de ya sea ciertos negocios que ustedes o de ciertos productos que se ponen en el mercado, que son circulares, cuánta es la proporción de la ganancia hacia la organización. También aquí creo que una de las oportunidades que tiene o que a lo mejor faltarían algunos indicadores, pero que se pueden complementar con otros frameworks, es la parte también de los ahorros que se van generando por eficiencias que se tienen dentro del proceso, ¿no? Yo sumaría esa parte a esta categoría. Y actualmente en la parte de impacto de los ciclos, este framework se enfoca solamente en dos, que está muy enfocado en la parte de impactos ambientales, que es la parte de los gases de efecto invernadero y también el impacto a la naturaleza. Tiene un cierto enfoque en el tema de uso de suelo, pero esto creo que es algo que ha ido y en las versiones pasadas esta parte del impacto no lo tenía. Creo que los que conocen un poquito han visto estos borradores de las normas ISO, que ahorita los vamos a ver, pues ya traen también un enfoque de medición de impacto ambiental y de impacto social. Entonces creo que esta herramienta pues va
va moviéndose hacia allá, ¿no? Pero en lo que son estas 3 primeras categorías, creo que es muy robusta y es muy fácil de utilizar y es muy fácil de entender los indicadores y la información que se necesita. Otra y bueno, en esta herramienta lo que se hace es, pues se va identificando la parte de materiales o de recursos, les permite entender, está muy enfocada en flujos, les permite entender tanto de sus flujos de entradas como de sus flujos de salida, cuál es el porcentaje de circularidad, de dónde provienen, qué se considera también flujos lineales. Esto es algo muy importante de cada uno de los frameworks cuando ustedes los utilicen, entender muy bien qué clasifican como flujo lineal o como recurso lineal, qué se clasifica como circular, porque algo que hay que también tener esa trazabilidad es la información que soporte. Si yo estoy diciendo que esto cumple con las características de un flujo, de un material circular, pues tengo que tener mi soporte de por qué estoy diciendo que sí cumple, ¿no? Entonces, eso es algo también muy importante de entender de los frameworks. También está en la parte de los flujos circulares, está muy enfocada en tanto de actualmente cuánto se está recuperando, pero también del potencial que existe de recuperación, que eso también se vuelve interesante al momento de ir tomando decisiones hacia adentro de las organizaciones, ¿no? Y pues como podemos ver en esta imagen, también tiene como indicadores o especificaciones dependiendo del tipo de cierre de ciclos que estemos trabajando o el aspecto de circularidad que estemos trabajando, ya sea remanufactura, reuso, reparación, reciclaje, pues bueno, dependiendo de cuáles son los ciclos que estamos midiendo, pues también tienen ciertas particularidades los indicadores para que estén como más aterrizados a los ciclos que estamos utilizando. Otro ejemplo que a lo mejor ahorita todavía está en fase de borrador, pero es algo que viene, es la norma 59020, que también les va a permitir a las organizaciones tener una guía de cómo ir midiendo. Igual que el framework anterior, como pueden ver, tienen categorías, tiene categorías de indicadores para medir lo que son recursos de entrada, recursos de salida, lo de energía, agua, que al final también son recursos, pero como se miden de forma distinta, los frameworks manejan otro tipo de indicadores para lo que es energía y para lo que es agua, y tiene indicadores también económicos que se pueden utilizar para medir el impacto. Algo que también tiene la ISO es que en la parte de impacto ambiental y el impacto social, lo que hace referencia es a todas esas herramientas que ya existen. Ahorita vamos a ver algunas de ellas rápidamente, para que se usan de manera complementaria, ¿no? Si una empresa o una organización ya ha hecho un análisis de ciclo de vida de algún producto, cuando corran su ejercicio de circularidad, bueno, al final, cuando están en la etapa 5, donde ustedes interpretan resultados, lo ideal es que utilicen la información que les está dando sus indicadores de economía circular junto con la parte del análisis de ciclo de vida que ya hicieron, o junto a lo mejor con un análisis de impacto social que hayan hecho anteriormente, para ir identificando cómo estas acciones de circularidad también pueden tener impactos, ya sea positivos o negativos, en el medio ambiente y en la parte social, ¿no? Algo importante cuando se utilizan también estos frameworks es que ustedes también se pueden basar y pueden apoyarse en ciertos estándares y certificaciones que ya existen, sobre todo para esta parte de los materiales, de que ustedes puedan comprobar que se tiene cierto contenido de material reciclado o cierto contenido de origen biológico, de origen, por decir, de agricultura sustentable, dependiendo de las
de lo que esté pidiendo el mercado en el que ustedes estén y hacia cuál van sus productos, pues bueno, también se pueden apoyar con ciertos estándares que ya existen para respaldar lo que ustedes están clasificando como entradas circulares o salidas circulares dentro del proceso en el que ustedes están, ¿no? Entonces, ya hay una serie de estándares que pueden ser utilizados dentro de la organización para poder ir midiendo también estas características de circularidad. Y en la parte de medición de impacto, como lo comentaba, lo que hace la ISO es hacer referencia a esas herramientas que ya existen actualmente para evaluar el impacto, como es el análisis de ciclo de vida, la huella hídrica, la huella de carbono de productos, etiquetas y declaraciones ambientales, el análisis de ciclo de vida social, el ISO que está enfocado en compras sostenibles, análisis de flujos de materiales, el análisis de costo de ciclo de vida, entre otras, ¿no? Entonces, la idea es ir trabajando en cosas como integrar las distintas herramientas que existen de medición para poder tomar una decisión sistémica, ¿no? O sea, que tome en cuenta los sistemas dentro de los cuales ustedes forman parte no solamente en su cadena de valor, sino en los sistemas dentro de su sistema económico, social y ambiental. Y aquí también, en la parte de medición de impacto, hay una guía de los países nórdicos que a mí me gusta mucho en la parte de la medición de impacto económico, que muchas veces, y es una realidad a veces dentro de las organizaciones, pues juega mucho la parte del impacto económico para tomar decisiones. Y esta guía lo que va marcando es, dependiendo del modelo de negocio que ustedes vayan a querer implementar, también les da como una cierta guía de qué tenemos que empezar a incluir en la parte de costos, porque a veces es muy distinto a lo mejor a cómo estamos acostumbrados a medir o a qué tipo de costos son los que tomamos en cuenta. En la parte de inversión, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para ir implementando ciertos modelos de negocio. Y también en la parte de ingresos, dependiendo del modelo de negocio, pues empiezas a tener ingresos diferentes a los que a lo mejor anteriormente estabas acostumbrados a monitorear. Entonces, esta guía lo que hace es robustecer esta parte del impacto económico y del análisis económico y que puede sumar mucho para la hora en la que ustedes estén preparando su caso de negocio para implementar alguna acción de circularidad, ¿no? Y bueno, ya para terminar y tener un espacio de preguntas, ¿cuáles los retos y las oportunidades en el establecimiento de indicadores? Bueno, como retos, y esto es mucho en la práctica, yo creo que, y de lo que a mí me ha tocado también ir viendo con las organizaciones con las que he tenido la oportunidad de colaborar, creo que un reto es la selección de los límites del sistema y de los indicadores que queremos evaluar, sobre todo porque estamos a lo mejor muchas veces acostumbrados a medir solamente hacia adentro de la organización y no hacia otros eslabones de la cadena de valor que necesitamos empezar a medir para entender cómo funcionarían ciertas acciones de economía circular, ¿no? Entonces, eso creo que es uno de los principales retos. Si alguien ya ha trabajado en temas de análisis de ciclo de vida, les puede ayudar esa experiencia, pero es uno de los retos, ¿no? Ir definiendo esos límites de lo que queremos empezar a medir, lo que queremos entender y cuáles indicadores hay que usar, ¿no? Creo que también el entender muy bien lo que significa cada indicador es muy importante. El acceder a datos de buena calidad, ya lo comentaba, el tipo de datos que vamos a utilizar es algo primordial porque al final los resultados van a ser utilizados para la toma de decisión, ¿no? La colaboración y la trazabilidad de la información con la cadena de valor, como vamos a trabajar dentro de límites de sistemas que incluyen a lo mejor eslabones de los cuales nosotros no tenemos el control operativo, pues vamos a empezar a colaborar con ciertos proveedores o ciertos clientes y eso también es un reto porque es ir creando nuevas alianzas que a lo mejor actualmente no se tienen dentro de una empresa.
y la aplicación de herramientas de medición de impacto, ¿no? Como ir haciendo esta conexión de los indicadores de circularidad más aquellos indicadores o herramientas que me ayuden a medir el impacto económico, el impacto social y el impacto ambiental que puede tener mi actividad circular, ¿no? Como oportunidades para las empresas, les va a permitir establecer una línea base, entender en dónde están ahorita, para saber hacia qué tienen que hacer para llegar a donde quieren ir, gestionar riesgos lineales de su cadena de valor, de materiales de los cuales son dependientes, riesgos también de nuevas regulaciones que están saliendo tanto en su mercado local como en mercados tal vez internacionales, que son parte de sus mercados objetivos. Identificar oportunidades de creación de valor, eso también les va a servir porque entiendo dónde estoy ahorita, pero también si voy identificando oportunidades que hay en mi mercado o en otros mercados que a lo mejor ahorita no soy parte, pero puedo ser, el ir midiendo también les va a dar información sobre nuevas oportunidades. Y por último, establecer alianzas, ¿no? El poder trabajar no solamente con actores de la cadena de valor, sino también con universidades, con ONGs, con gobiernos. Eso también va a ayudar a potenciar ciertas actividades que ustedes como empresas quieran implementar para hacer esta transición. Entonces, pues de mi parte sería lo que quería platicarles el día de hoy y bueno, pues abrimos este espacio para preguntas que tengan. Perfecto, gracias, María Isabel. A ver, perdón. Aquí tenemos unas, no sé si las pudiste leer. Deja abrir el chat. Dice, si quieres te la leo, ¿saben? No hay problema. Dice, hola, Marisol Guerrero, dice, hola, ¿puedes mencionar un ejemplo de una empresa que cuente con indicadores de circularidad que integre la cadena de valor? Y otra dice, y pueden ofrecer un curso virtual para determinar los indicadores de circularidad para un grupo de empresas en Querétaro, México. Perfecto, muchas gracias, Marisol. Pues sí, digo, como ejemplos y que a mí me ha tocado también trabajar, es por decir, en el sector acerero, aunque el sector acerero es, bueno, el acero, como ustedes saben, es un material altamente reciclable, pero bueno, solamente, no solamente se utiliza el acero en la fabricación, se utilizan otro tipo de materiales. Ahí lo que me ha tocado a mí trabajar es pues ir obteniendo información de los proveedores para poder ir implementando indicadores de circularidad. En esta parte del acero me ha tocado más lo que se le conoce como aguas arriba, pero pues es porque donde está el mayor impacto también del sector acerero, ¿no? Algo que también se va entendiendo cuando se van definiendo los indicadores es esta división que normalmente se hace de la cadena de valor de lo que son tus actividades upstream o aguas arriba o downstream, aguas abajo. Cada sector tiene un impacto diferente, ¿no? Entonces, el también entender dónde está el mayor impacto, porque también lo que se busca es dónde puedes generar el mayor impacto y dónde puedes tener más influencia, enfocarte en esa parte primero. Entonces, un ejemplo es ese, en el sector acerero. Otro ejemplo es también las distintas empresas que se dedican, por decir, a hacer productos de belleza, por decir lo que son champús, acondicionadores. Ellos también se trabaja con toda la cadena de valor porque muchos de sus objetivos es poder recuperar materiales y tener ciertos porcentajes de material reciclado en sus envases. Entonces, con ellos hay que trabajar mucho esta parte de aguas abajo de la cadena de valor, para poder obtener datos y medir qué tanto se está recuperando de lo que se está poniendo en el mercado, ¿no? Va a depender mucho también, como comentaba yo, del sector y del eslabón de la cadena de valor, ¿no? Pero
Así como si algunos de ustedes ya han tenido también experiencia en lo que es huella de carbono de alcance 3, que es la cadena de valor, donde tienes que ya empezar a pedir datos a tus proveedores o a tus clientes, casi es el mismo ejercicio para el tema de circularidad. Va a depender mucho de tus límites de tu sistema, pero tienes que empezar ya a trabajar y se van identificando con quiénes, ¿no? No, a lo mejor si tú eres una empresa que tiene 10 proveedores de un material, pero uno te vende el 80%, bueno, pues primero empiezas a trabajar con ese que te venda el 80%, y luego vas implementando a lo mejor algunas otras acciones con tus proveedores que son más pequeños. Eso es algo que también se va analizando cuando se hace este ejercicio para entender quiénes son los actores de la cadena de valor que son críticos y con los que hay que empezar primero a trabajar. No sé si alguien, y sí les puedo apoyar, aquí dejo mi correo, ahorita se los pongo y si alguien necesita información, con mucho gusto. Ok. Dice Alejandra Chávez, ¿cuáles son los principales indicadores que una empresa debe considerar? Pues como comentaba, va a depender mucho de lo que quieras medir, ¿no? Si tú quieres medir un tema de qué tan circulares son tus flujos de entrada, pues te vas a enfocar en indicadores que te permitan medir, no sé, tu porcentaje de material, no sé, de biomasa que estés utilizando, o de materiales que vengan de a lo mejor, por decir, en los sectores de agronegocios, pues que tengan estos distintas certificaciones de agricultura sostenible, entonces que ya te van marcando ciertos parámetros, pues bueno, hay que utilizar esos, ¿no? Pero va a depender mucho de qué es lo que quieres medir. A lo mejor yo como empresa lo que quiero entender es qué pasa al final de mi cadena de valor, ¿no? ¿Qué pasa con mis productos que estoy poniendo en el mercado? Entonces voy a enfocarme en indicadores que me ayuden a medir esa parte de la recuperación o cuánto tiempo es la vida útil de mis productos, porque a lo mejor yo quiero implementar alguna solución para extender esa vida útil, entonces me voy a ir indicadores que me ayuden a medir esas últimas etapas de mi cadena de valor. O si estoy quiero medir algo operativo hacia dentro de mis operaciones, qué tan eficiente estoy siendo, tal vez en la recuperación interna de ciertos materiales o en la eficiencia de agua, pues me voy a enfocar en indicadores de ese tipo. Pero va a depender mucho de lo que quieras medir y el por qué quieres medir. Claro. No sé si alguien tiene una pregunta ya como, o un comentario. Si alguien tuviera alguna observación, puede levantar la mano. Entre tanto, Isabel, comentarte que, bueno, en el proyecto de nosotros con Segesti, parte del proceso que hemos hecho es este acompañamiento para que las empresas puedan ir adaptando sus procesos hacia una estrategia ya de economía circular. Entonces, como aprovechando tu experiencia en este ámbito, tal vez algunas que no han tenido conocimiento del proyecto que tenemos con Segeste, y bueno, igualmente hago la cuña para invitarlos para el próximo año porque vamos a seguir teniendo acercamientos, no solo webinars, sino otras consultas que lo que nosotros llamamos línea base, o sea, para ver en qué, por ejemplo, en indicadores muy básicos sobre cómo estamos como sector, ¿verdad? O sea, sobre cuáles son esos indicadores, pues básicos, sin tanto especificidad, pero sí que pudiéramos detectar y que nosotros pudiéramos ir midiendo para que luego de un proceso de asesoría técnica, un acompañamiento, se note si hubo o no hubo algún impacto. Aprovechando tu experiencia en el sector del plástico, ¿cuál imaginaría yo que sería al final de la cadena? Porque es lo que más digámoslo así, se nos pregunta o se nos reclama, que es cuando ya el producto está ahí, que es la parte que contamina como residuo. Tú, desde tu experiencia, me gustaría tal vez unas palabras finales.
que nos dijeras cuáles pudieran ser un consejo para aquellas empresas que no lo tienen estandarizado, digamos, no tienen digamos, consultado el tema de la ISO o identificados esos indicadores, por dónde pudieran arrancar con base en lo que más impacto genera, por así decirlo, más huella genera el tema de las industrias de plástico, por así decirlo. Claro, ahí yo primero lo que les diría es mapen su cadena de valor. Primero hagan un pequeño diagrama para que ustedes también puedan entender, digo, sabemos que esta parte al final de la cadena de valor es donde hay más impacto en la parte de plásticos, pero creo que es un primer paso es, aunque no conozcan este tema de indicadores, mapen muy bien su cadena de valor, entiendan como el paso a paso, y en la parte de los últimos eslabones, que ya es cuando se pone este producto en mercado, se utiliza y se desecha, pues también poder empezar a mapear y esto a lo mejor varía dependiendo de cada región, y hasta veces dentro de un país localmente es muy distinto en cada ciudad, pero que ustedes también puedan ir entendiendo qué está pasando con esos productos que ustedes ponen en estos últimos eslabones, ¿no? Las tasas de recuperación que hay, si ustedes, y me ha tocado eso verlo con algunas empresas que trabajan a lo mejor, bueno, distintos tipos de envases de plásticos, dónde dónde es el mayor consumo y dónde se está generando la mayor cantidad de residuos, para empezar a hacer a lo mejor ciertas acciones en conjunto con esos últimos eslabones y empezar a identificar ciertos actores que podemos empezar a involucrar para aumentar la recuperación de esos materiales, ¿no? Porque al final en el tema de plásticos, para poder y es como, o sea, y al final es un círculo, ¿no? Para poder empezar a cumplir estos objetivos que ustedes están poniendo o que en el sector plástico se están poniendo de ir, ya sea utilizando otro tipo de materiales o ir aumentando los porcentajes de reciclado, tienen que trabajar mucho con las cadenas, con los últimos eslabones y empezar a medir qué tantos son los porcentajes de recuperación que se están teniendo. A mí me ha tocado ver ejemplos de empresas que con alianzas empiezan a recuperar no solo materiales de otras empresas o de otros productos que no ponen ellos en el mercado, sino los de sus propios productos, ¿no? Que ahí es mucha colaboración con otros tipos de actores para poder recuperarlo, ¿no? Entonces, el uno a uno que le llaman en la parte de los plásticos. Entonces, yo creo que empezaría por entender mi cadena de valor y qué está pasando al final y qué estadísticas o qué números son los que actualmente existen que les pueden empezar a ayudar a tomar decisiones, aunque todavía no estén trabajando con el tema de indicadores. Claro, perfecto. Muchísimas gracias, Isabel, y bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. En realidad, hoy es nuestra última sesión y nos parece muy importante esta última sesión, a pesar de que es diciembre y que ya todos aquí estamos con los tamales, pero sí les agradezco que aquí, y saludos a los que nos acompañan de otros países, que por favor se mantengan conectados porque este webinar, pues les vamos a pasar el link para que lo tengan, va a subirse al canal de YouTube de Segesti y por supuesto les compartiremos la presentación que muy amablemente Isabel nos dio. Les comento que el próximo año también ya vamos a arrancar en febrero, vamos a enviarles invitación en enero para que vamos a tener otras sesiones de webinars el próximo año, no vamos a dejar de seguir como actualizándonos de la mano de Segesti y la verdad es que muy contenta de que estén aquí hoy y de haber estado en esta sesión todos los años, todos estos meses para que pudiéramos nosotros tener una perspectiva más amplia y un poco aprovechar la experiencia de expositores como Isabel que tienen mucha trayectoria en este tema y nos pueden orientar como industria hacia lo que nos demanda la transición hacia la economía circular. Entonces, bueno, muchísimas gracias Isabel, Gabriela de Segesti, a todos los que nos acompañaron. Muchas felices fiestas y muchas gracias por su compañía de siempre. Muchas gracias.